canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. El encuentro con la nación, temas de actualidad. Hoy con dos juristas docentes, profesores universitarios, el caso del doctor Horacio Gómez Aristizábal y el profesor y abogado, el doctor Robinson Sanabria Baracaldo. Y un tema que ahora se ha rotulado como la dictadura de las minorías, por el derecho del niño a una familia, por el derecho del niño a una familia, Corte Constitucional da vía libre a la adopción gay, o como dicen otros, gay, a la adopción gay. El fallo tumba la limitación para hijos biológicos de miembros de la pareja. Allí en la Constitución se habla muy claro de que debe haber los hijos deben ser producto de un hombre y una mujer. Aquí la Corte Constitucional, y recuerdo una frase de un hombre que llegó de la noche a la mañana a las altas cortes, como Augusto José Ibáñez Guzmán, que en su libro dice: estamos en la dictadura de los jueces, de los magistrados. Para cambiar un artículo de la Constitución, nos han enseñado en diferentes dinámicas que se necesita que el pueblo o los representantes del pueblo, en este caso el Congreso de la República, pues ejerzan esa función. Pero ahora lo que encontramos es unos magistrados cambiando la Constitución, cambiando la Constitución. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Horacio Gómez, sobre esta situación? Sí, son tesis muy discutibles y sobre todo muy inconsistentes, porque el concepto de familia es un concepto que hay que analizar desde varias ópticas: el jurídico, el sociológico, el antropológico y el social. Pero de todas maneras, el concepto de familia, hay unas tradiciones y unas costumbres mayoritarias. En la democracia siempre hay unas fuerzas dominantes que son las inmensas mayorías, y esas inmensas mayorías consideran pues que la Constitución está a tono con las mayorías de Colombia cuando dice que la familia debe estar conformada principalmente por un hombre y una mujer. Desde luego, eso quiere decir que la situación de los homosexuales y las lesbianas, como con el protagonismo que le está dando la Corte, es una interpretación caprichosa y desde luego muy cuestionable por parte de la Corte Constitucional. De otro lado, quiero decir esto: el gran argumento que da la Corte Constitucional para darle vía libre a la adopción en forma general, en forma genérica, es que los niños necesitan una familia, un hogar, pero hay que ver qué es familia y qué es hogar, y sobre todo hasta dónde realmente la organización por parte de dos personas del mismo sexo pueden sí o no traumatizar a un niño. Un niño que vea a dos lesbianas o a dos homosexuales que son sus padres adoptivos besándose, se acuestan juntos, asumen conductas parecidas o diferentes a lo que ocurre con las parejas normales o heterosexuales, pues desde luego se lo tiene que traumatizar, lo tiene que impactar y necesariamente le va a causar daños. Entonces, ese argumento de que hay que darle una solución al niño huérfano o al niño abandonado no es válida, porque no cualquier comida se le puede dar a un hambriento. Al hambriento que es la comida, pero una comida adecuada, una comida sana, una comida razonable. No porque está hambriento se le puede dar cualquier clase de tóxico o cualquier clase de alimento con deterioros o en descomposición. Y darle un hogar de homosexuales a un niño o un hogar de lesbianas a una niña, a mí me parece que eso es traumatizante y está contra la naturaleza. Doctor Robinson Sanabria Baracaldo, él es profesor universitario, constitucionalista. Oye, entonces, ¿en qué queda el artículo de la Constitución? ¿Por qué no nos recuerda donde se dice que para ser padre se necesita que sea concebido de un hombre y una mujer? Ahora
unos magistrados determinan que eso no es válido. Entonces, ¿dónde queda la voz del pueblo? ¿Dónde quedan los representantes de ese pueblo como son los congresistas? ¿Estamos bajo la dictadura de unos magistrados? Bueno, doctor Gerney y doctor Horacio, sí, realmente es lamentable lo que está haciendo la Corte Constitucional en virtud de que claramente, como lo ha dicho el doctor Horacio Gómez, la Constitución política nuestra establece que el núcleo familiar lo integra un hombre y una mujer. En virtud de ello, y máxime con este fallo, hay dos salvamentos de votos importantes de dos magistrados que claramente han señalado que en efecto, y es la tesis que yo creería que es la razonable, y es que debería este asunto haber sido debatido en el Congreso de la República, en aras de que son representantes y voceros del pueblo quienes de alguna manera estarían más legitimados para determinar si habría lugar a modificar la Constitución en ese aparte. La naturaleza humana determina que un hombre y una mujer hacen el núcleo familiar y por consiguiente no es plausible la determinación de la Corte Constitucional en ese sentido y en virtud de lo que ha hecho es, de alguna manera, para mi concepto, podría alguien decir que podría ser un prevaricato que han podido cometer estos honorables magistrados de la Corte Constitucional porque y además están suplantando facultades porque hay una división tripartita de poderes, una es la del Poder Legislativo, que es el que está llamado a elaborar las normas jurídicas y en ese caso a modificar la Constitución si hubiera lugar a ello. O por el otro lado, pues llamar a un referendo o quizás hacer una consulta popular para esos efectos, pero no es la Corte como rama judicial quien está llamada a modificar como lo ha hecho en esta oportunidad. Doctor Horacio, ¿estamos frente a la dictadura de las minorías y a la dictadura o al poder extremo de unos magistrados? Sí, se habla de la dictadura de los togados. Eso surgió a raíz del fallo, el famoso Watergate en Estados Unidos, que se habló mucho del gran poder que tiene la justicia al poder encarcelar, en el caso de Estados Unidos, al primer presidente en cuanto a poderío militar, económico y social, como es el presidente de Estados Unidos. Pero a mí me parece que eso tiene un límite. Una cosa es la legislación que impera en los Estados Unidos, otra cosa es la legislación que impera en los países suramericanos, en el caso de Colombia. Aquí ni tenemos un gobierno democrático y realmente es la democracia la que debe decidir. Aunque también hemos visto por la votación que hubo ayer que se acaba de nombrar un magistrado de la Corte que de tendencia liberal o modernista, que son las personas que están tratando de imponer una serie de criterios y una serie de ideas completamente en contravía de lo que piensan las mayorías del pueblo colombiano. Una pausa, ya regresamos. Bueno, y llegó noviembre. Noviembre, un mes fatídico, hace 30 años. En el caso personal lo viví. En el año 1984 era codirector de la revista Magazine al Día y producto de unas investigaciones de vulcanólogos procedentes de Japón e Italia, pues me dediqué a escribir sobre lo que iba a suceder en Armero, pero no como un hombre que analiza el futuro, sino simple y llanamente basado en unos documentos. Pues me encontré con la reacción de un ministro de Minas, que dijo que eso eran crónicas pueblerinas, de un borrachín, un bebedor que era gobernador del Tolima, quien no le puso atención, y desapareció Armero, 30.000 muertos. Y fuera de eso, para quitarnos lo que era nuestro, nos declararon el territorio Camposanto. Claro que ahora de Camposanto lo quieren convertir en un basurero, donde en las montañas ahí de San Pedro, Tolima, pues pasan los ríos, hay unos nacederos, el río Lagunilla, el río Sabandija, el río Santo Domingo, ríos a doquier. Y entonces ahora de Camposanto, que fue una figura para quitarnos lo que nos correspondía, ahora lo quieren convertir en un basurero. ¡Qué tristeza! Pero por fortuna hay una ley de honores que logramos sacar adelante con una serie de congresistas, donde dice que lo más sagrado en este territorio santo, armero,
es la parte ambiental. Y por ahí nos vamos a ir porque tenemos el instrumento de la ley, lo que yo siempre le digo a mis paisanos, con la ley en mano vamos a derrotar los poderes subterráneos económicos que se han querido apoderar de esto. 30.000 muertos frente al Palacio de Justicia, no fueron nada, más importante 14, 15, 18 muertos, porque aquí hay muertos de primera y segunda categoría, pero en el caso de ustedes que son juristas, no lo soy, pues hablemos entonces del Palacio de Justicia, doctor Horacio, el noviembre fatídico que vivió Colombia. Negro. No me gusta utilizar el término negro porque para mí el negro es sagrado, porque pues... No, símbolo del luto, de la tristeza, de la orfandad. Perfecto, pero entonces a lo específico, profesor, analicemos lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Sí, realmente se trataba de las fuerzas terroristas, las fuerzas ilegítimas contra el Estado, contra las instituciones. Y a la hora de la verdad, las izquierdas, que en Colombia son minoría, pero que son muy agresivas, muy violentas y muy intimidantes, han impuesto su criterio hasta el punto pues, de que lo que hizo la guerrilla y el terrorismo ese día ha sido glorificado hasta el punto que han llegado a ser ministros los que dirigieron ese acto subversivo, como el caso, por ejemplo, de tantos exministros, senadores y actuales senadores que estaban en la cabeza de ese movimiento, que han sido premiados con toda clase de dignidades. Y los militares que defendieron la legitimidad, como Plazas Vega y como otros militares muy importantes. El general Jesús Armando Arias Cabrales, que no debió haber sido general, sino si hubiera seguido por su forma de ser, un hombre muy apegado a los principios bíblicos, muy católico, debería ser hoy mínimo cardenal, porque era un hombre de principios y valores. Da tristeza ver que este hombre esté hoy privado de la libertad. 30 años de cárcel. 30 años, privado de la libertad. No hay derecho a que eso pueda suceder en Colombia. Y el cambio Navarro, que era una de las cabezas más visibles del M-19, lo hicieron ministro, es actualmente senador y ha tenido todas las dignidades y toda la glorificación del caso. Realmente esa situación es aberrante, es insólita, es injusta. De otro lado, con pruebas falsas se ha querido sustentar unas sentencias absolutamente insólitas, como meterle 30 años de cárcel a Plazas Vega y a Arias Cabrales, con unos testimonios que han sido completamente desvirtuados, hasta el punto de que uno de los testigos clave declaró ante la Procuraduría diciendo que él jamás ha firmado ningún testimonio acusando a Plazas Vega o acusando a Arias Cabrales. Sin embargo, a pesar de esa manifestación bajo juramento ante la Procuraduría de un testigo, su soporte o un pilar de la acusación de la izquierda ha prevalecido, porque entre otras cosas, en el caso de Plazas Vega, un magistrado de conocido afiliación izquierdista que ha sido concejal por el Partido Comunista fue el ponente, y con otro compañero de sala hizo mayoría porque hubo un salvamento de votos, y con esos 2 votos le condenaron a 30 años de cárcel, y hay mucha literatura acerca de la injusticia de ese fallo, pero no ha sido posible que eso se rectifique. Actualmente en la Corte Suprema de Justicia hay un proyecto dándole la libertad a Plazas Vega, pero no sé por qué razones misteriosas no se le ha dado curso, no se ha acelerado y no se ha tomado una decisión a favor de esta personalidad o personalidades como Arias Cabrales, como Plazas Vega y tantos militares injustamente perseguidos por lo que yo llamo el cartel de los testigos falsos. Eso motivó una frase: en todas las partes del mundo la justicia se hizo para combatir el delito. Aquí el delito está hecho para combatir la justicia. Y a propósito de la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, por el suelo, es que con los magistrados, todos, o si no, entren y miran todas las denuncias frente a Wilson Ruiz, un hombre que hace lobby para el mal, otro condenado por sus malos manejos, un Consejo Superior de la Judicatura de muy baja calificación. Pues bien, la pregunta que le vamos a formular aquí al doctor Sanabria Baracaldo es rápidamente, doctor Sanabria, ¿por qué la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó el acuerdo que desapareció los cargos de descongestión? Bueno, doctor Genay, sí, lamentablemente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la gran administradora de los recursos de la rama judicial, que se oscilan casi alrededor de unos 2 billones de pesos, hoy hay una deficiencia económica grande para esta rama del poder público, pero estos señores de la Sala Administrativa, lamentablemente, cada año sucede lo mismo.
hacia finales de octubre, comienzos de noviembre, hay unos cargos en descongestión que terminan siendo casi una especie de una nómina paralela de la administración judicial, en lugar de proyectar con esos recursos o exigirle al gobierno nacional más recursos para poder consolidar a través de cargos que se provean por la carrera administrativa y que puedan suplir las necesidades y falencias de la administración judicial. Estos señores con intereses quizás egoístas y para manipular a dedo los nombramientos que pueden hacer, han designado, revocaron la posibilidad de designar unos cargos, pero días después, a los 2 días, volvieron a crear otro acuerdo, mediante el cual pudieron designar alrededor de 1.400 cargos administrativos, cuando el problema es de la administración judicial técnicamente, y no cargos administrativos, sino del tema jurídico, el tema judicial, y no designaron esos funcionarios. Con este Consejo Superior de la Judicatura uno puede afirmar que la justicia es sinónima de paquidermia, lentitud total, ineficiencia, ineficacia, improductiva y lo más preocupante, corrupta. Y eso está escrito en todo lado, pero no pasa nada en Colombia. Ya regresamos. Doctor Horacio, ya comenzó la comisión de empalme de Enrique Peñalosa, todos de estrato 10, ¿no? Todos de estrato 10. No vi ahí en esa comisión de empalme ni uno de estrato 3, que le den la oportunidad a uno de estrato 3, de estrato 2, ellos también tienen derecho. Queremos que la ciudad cambie y con seguridad Enrique Peñalosa le va a dar el cambio, o mejor, le va a dar esa continuidad. Es que cambiar ahora cualquier cosa es benéfico, porque con esto que sucedió, volardos ahora de Petro en las vías, y donde cada vía cada volardito de esos, unos 10, 12 volardos vale 500 millones de pesos, no hay derecho. Pero sí le queremos decir al doctor Peñalosa, meta gente de estrato 3, 4, pero todos de estrato 10, doctor Horacio. Bueno, cada cual tiene su manera de gobernar, y él ha pensado mucho en el aspecto técnico o tecnológico, el aspecto gerencial. Y en cuanto a la izquierda y la gente del pueblo y la gente de abajo que ha tenido tantas oportunidades a través de los últimos 3 gobiernos, pues no ha sido tan eficientes, tan eficaces. Vamos a ver si de pronto con este criterio tecnológico Bogotá vuelve a enrumbarse y orientarse hacia las cosas más claves, como es el tema de la movilidad, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del desempleo. Bogotá está llena de problemas, pero se hace falta que se maneje esto con un criterio gerencial llena de problemas y huecos. Tenemos al doctor Laureano Suárez Delgado, él es presidente de uno de los gremios más importantes, más dinámicos aquí en Colombia, presidente de Confelonjas. Laureano, ¿cómo funciona el ejercicio del evaluador aquí en Colombia? ¿Avaluador? Sí. Avalúo. Devalúo. Ya, me equivoqué. Fíjese cómo cambia una letra, sí. ¿No? Avaluador, corrijo, avaluador. Sí, doctor Herney, muy amable por su invitación, doctor Horacio. En este momento, el ejercicio de la actividad del evaluador en Colombia tiene que ver con la ley 1673 de 2013 y su decreto reglamentario 556 de 2014, que dicta el régimen para que funcione esta actividad en Colombia, y ordena la norma que se debe tener una capacitación de 720 horas, que debe estar inscrito en una entidad autorreguladora, en una ERA. Esa entidad autorreguladora la pueden conformar las lonjas, las asociaciones de lonjas, las federaciones de lonjas, las confederaciones de lonjas, y además de eso debe tener su tarjeta profesional a partir de los 2 años siguientes de haber puesto en práctica, de haber entrado en vigencia esta ley 1673 de 2013. Bueno, usted lo único que ha hecho es un recorrido de números y números, pero a ver, lo más importante, ¿qué se necesita para ingresar a Confelonjas?
Únicamente estar en la actividad, ya sea como independiente o ya sea como empresario que tenga su empresa inmobiliaria. Y el llamado es para todos los empresarios inmobiliarios, sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen acceso a otra entidad. Aquí es supremamente económico vincularse a Confelonjas. Se paga, por ejemplo, por una entidad como una empresa inmobiliaria, solo 250.000 pesos en el semestre, a diferencia de otras organizaciones que tienen que pagar el equivalente a 1 o 2 salarios mínimos. ¿Cuál es la mensuales función del vigentes. avaluador? Pues indudablemente todo es objeto de Avalúo. evaluación en Colombia, de avalúo, ¿cierto? Entonces, no solamente tiene que ver con todo lo de la propiedad de raíz, de finca raíz, sino también de vehículos, de obras de arte, de muebles, de maquinaria, es decir, todo indudablemente tiene que ver con el avalúo en Colombia, y la norma señala que también debe estar, las entidades públicas y privadas también deben estar haciendo periódicamente, anualmente, el ejercicio del avalúo de sus bienes. Doctor Horacio, el libro, su último libro, Sí. lo he visto por todo lado. Ha tenido mucha acogida, me han llamado de varios ¿Recordamos medios. el nombre del título, doctor Horacio? El cartel de los testigos falsos y errores judiciales de las altas cortes. Se destaca con mucho cómo por unas causas muy conocidas se producen esos errores judiciales, como son, por ejemplo, la prueba seducida o la prueba provocada, que es decirle a una persona acusada de crímenes atroces que no se le va a ir a extraditar a Estados Unidos si declara en uno u otro sentido. Eso se presta para hacer montajes, como ha ocurrido con muchas personalidades y personajes mencionados en el libro. También el aspecto de que estimulan los cazafortunas, porque se gratifica con sumas muy grandes a los que ayudan a desarticular bandas de secuestradores o de criminales o de delincuentes muy peligrosos con grandes récords de malvivencia. También el caso de los mandos medios, que a veces los magistrados se ocupan de los casos más importantes y delegan en los mandos medios para producir fallos. Todo esto conduce a esos errores que ha ocasionado más de 300.000 demandas contra el Estado y pérdidas por más de 5 billones contra el erario público. Y ya está en imprenta el libro de la persona que nos acompañó, el jurista y docente, el doctor Robinson Sanabria Baracaldo. Un libro interesante sobre las fiscalías en el mundo, el papel de las fiscalías en el mundo, pero trae 2 capítulos supremamente interesantes. La Corte Penal contra el Terrorismo, la Corte Penal contra el Terrorismo, de la cual ha sido invitada Colombia y que es liderada por países de la Unión Europea, caso Rumania, caso España y caso los Países Bajos, Holanda. De modo que interesante este libro que ya está en imprenta y que ya está siendo solicitado a nivel académico y también por todos los juristas. El libro de Robinson, del jurista Robinson Sanabria Baracaldo, ya está en imprenta y pronto saldrá. Que Dios les bendiga.